El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que come vivirá por mí. Ese es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Eso lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura que hemos escuchado está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. Para mí esta lectura trae muy buenos recuerdos. En el año 94, después de unos años de adolescencia algo turbulentos, yo me acerqué a la iglesia por medio de un ministerio de música de la Renovación Carismática. Y pues participaba de ese grupo y hacía otras funciones en la parroquia. Pero en el año 95, me recuerdo claramente, día de semana como este, fui a la misa y el lector que tenía que leer no llegó. Y entonces se pidió un voluntario y yo me levanté a leer la lectura. Yo sabía leer muy bien, pero se me olvidó un detalle: es diferente leer para uno que leer para muchas personas. Y como era la primera vez, yo sentía que el corazón se me salía por la boca. Y este fue el pasaje que me tocó leer. Y recuerdo claramente que por el susto que tenía, se me olvidaron comas, puntos, acentos. Y en vez de decir Ananías, decía Ananias. Y recuerdo claramente que el sacerdote después en su homilía tuvo que releer muy discretamente el pasaje. Pero fíjense, eso fue el año 95, estamos en el 2018. Doy gracias a Dios por el don que me ha concedido al ser sacerdote, de predicar su palabra y ver cómo Dios trabaja, no solamente en mí, obviamente, sino en todos nosotros. Muchas veces el desánimo nos gana y pensamos que no hemos avanzado nada o poco. Pero yo creo que cada uno de nosotros, si toma en serio este llamado que Dios nos hace a ser sus discípulos, si miramos atrás, podremos ver algún avance. Tal vez damos 2 pasos adelante y 1 atrás, pero siempre vamos ganando 1. La cuestión es no entristecerse ni desanimarse, sino perseverar cada día. En base a este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, quisiera contarles un chiste porque hoy es viernes, así que tenemos que estar alegres. Un hombre llega a visitar Estados Unidos por primera vez y su primer lugar de visita es Miami. Él preparó muy bien su viaje y decidió rentar un vehículo. Cuando sale del aeropuerto, no conoce la ciudad de Miami, toma el Dolphin Expressway 836 y comienza a manejar por allí, pero como no leyó un letrero que decía wrong way, se metió por sentido contrario. Y él había colocado el radio, estaba escuchando una radio en español, y cuando va manejando en sentido contrario, ve que vienen muchos vehículos y él se asusta. Y en ese momento en la radio interrumpen para dar una noticia muy importante y dicen: les informamos que hay un loco manejando en sentido contrario por el Dolphin Expressway. Y este hombre molesto dice: no es un loco, son muchos. Él pensaba que eran los demás los que estaban equivocados, no podía ser él. ¿Saben qué es lo triste? Que muchas veces eso nos pasa a nosotros.
Tantas son las veces que nosotros pensamos que son los demás los que están equivocados, pero yo no puedo estarlo. Y por eso nos empeñamos muchas veces a hacer el mal sin ni siquiera saber que lo estamos haciendo. Esto le pasó a Saulo. Saulo pensaba que estaba haciendo el bien, pero estaba haciendo un gran mal. Estaba persiguiendo a los cristianos, los estaba encarcelando. Fue testigo de la muerte de Esteban. Y todo porque pensaba que él estaba en lo correcto, siendo que estaba equivocado. ¿Cuántas veces nosotros hemos manejado en sentido contrario a nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos sido cómplices del asesinato, si no físico, al menos moral, de los demás, al participar de las críticas, de los juicios temerarios? Hay mucho de qué pedir perdón a Dios, porque al igual que Saulo, nosotros hemos participado mucho de esto. Hace tiempo recuerdo que un señor me decía que cuando él comenzó a ser novio de su ahora esposa, se tuvo que enfrentar a muchos riesgos, especialmente a que el papá de su hoy esposa casi lo asesinara. Y era porque el señor pensaba que este muchacho no era digno de su hija. Y lo persiguió y varios disparos le lanzó. Gracias a Dios nunca le dio. Pero lo cierto es que para ese papá, su hija no merecía a este muchacho, siendo que hoy prácticamente son grandes amigos, porque con el tiempo este señor comprendió que el muchacho no era tan malo, por el contrario era muy bueno, y hoy es un buen esposo, un buen padre, un buen yerno. Repito, ¿cuántas veces nosotros pensamos estar haciendo un bien cuando en realidad estamos haciendo un mal? Es por eso que debemos reflexionar, entrar en nosotros mismos para darnos cuenta realmente si lo que estoy haciendo es voluntad de Dios o es simplemente producto de mis propios caprichos, de mi propia voluntad. Ananías fue enviado para ser instrumento de sanación para Saulo, quien finalmente se convierte y resulta ser igual o incluso más aguerrido que cuando perseguía a los cristianos. Recuérdense que Pablo tiene la particularidad de que cuando se convierte, entonces sufre porque sus antiguos hermanos judíos se molestaron con él y pensaban que estaba loco, y los cristianos no le creían porque pensaban que era una trampa. Entonces él estaba en una situación muy dura, pero su conversión era cierta, así que perseveró en esto. El Evangelio a mí me parece también muy interesante. Seguimos leyendo el capítulo 6 de San Juan. Jesús se sigue presentando como el pan vivo bajado del cielo. Ya varias personas lo han dejado porque les parece que el lenguaje es muy duro, pero lo interesante es que Jesús no disminuye la intensidad de su discurso. Por el contrario, sigue perseverando. En estos tiempos de internet, de redes sociales, hay muchas personas que se concentran mucho en el deseo de tener seguidores en Twitter, Instagram, Facebook. Hay artistas, gente famosa, que obviamente también hay un interés económico allí, que se esfuerzan por ganar seguidores. Y se cuidan de no decir cosas que le molesten a las personas, porque si no, van a perder seguidores. Pues Jesús no era una persona que buscaba seguidores para su lista de Twitter, o de Instagram, o de Facebook, entre otros. Jesús no quería seguidores, Jesús quería discípulos, apóstoles, misioneros. Por eso no le importaba tanto el que dirán, el agradar a sus seguidores, a sus discípulos. Jesús quería predicar la verdad. Y es por eso que su mensaje nos interpela y nos tiene que hacer reflexionar. Es cierto, muchas veces quisiéramos que Jesús nos hablara de la manera como yo quiero escucharlo, pero es que realmente no está Jesús para hacer nuestra voluntad, sino nosotros para hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que en los momentos en los cuales Él nos dice lo que no queremos escuchar, en vez de tomar una actitud de rebeldía y soberbia, debemos abrir nuestros corazones para aceptar sus palabras y para tratar de vivirla a plenitud.
Voy a terminar diciendo algo que pudiera parecer muy fuerte, pero es la cruda verdad. Jesús dice, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Jesús nos invita a comer su carne y beber su sangre, pero la de Él, no la del prójimo. Y la triste realidad es también que muchas veces con nuestras palabras, con nuestras críticas, terminamos comiendo carne de prójimo y bebiendo sangre de prójimo. Especialmente cuando nos hacemos partícipes, repito, de juicios temerarios. Que Dios nos permita evitar este pecado tan feo, que nos ayude a ser compasivos y misericordiosos. Y ante el pecado del prójimo no nos escandalicemos, sino que oremos por su conversión. Y por supuesto, nunca nos olvidemos de orar también por nuestra propia conversión. Así sea.